Hermanos, siguiendo con la serie, estamos hablando acerca de los pactos. En el día de hoy vamos a hablar acerca del pacto mosaico o sinaítico. Se conoce como pacto mosaico porque fue Moisés el mediador de este pacto, o sinaítico porque fue en el monte Sinaí donde el Señor estableció el pacto con su pueblo. Pero antes de eso vamos a hacer una breve introducción o vamos a ir un poquito más atrás a ver acerca de todos los pactos para poder entender y comprender lo que significa este pacto. Pero entonces surge una pregunta: ¿cómo entendemos nosotros los pactos antiguos? Podemos entenderlo como una progresión, como lo decíamos anteriormente, una progresión de la revelación divina del pacto de gracia que se iba cumpliendo o se iba revelando paso a paso a través de los diferentes pactos que Dios había establecido con el pueblo de Israel. Ahora, los pactos previos al pacto de la gracia incluían el principio de obras, pero también incluían el principio de la gracia de Dios. Y estos pactos, fueron los que se revelaron progresivamente hasta el establecimiento del nuevo pacto en el Nuevo Testamento y el cumplimiento total de este pacto, que es el pacto de la gracia, en nuestro Señor Jesucristo. Una ilustración que podemos utilizar para entender un poco acerca de cómo es la progresión de estos pactos es que nos podemos imaginar la construcción de un edificio. Sientan las bases, el edificio comienza a construirse y para construir el siguiente nivel se utilizan los andamios. Los andamios sirven para ir dando forma a este edificio, pero los andamios simplemente son accesorios que se utilizan para darle forma al edificio, más los andamios no son el edificio como tal. Así sucede con los pactos. Los pactos podemos decir que son los andamios que nos van a permitir construir paso a paso hasta llegar al pacto principal, que es el pacto de gracia establecido en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a la historia. Dios tenía un plan maravilloso con Abraham. Dios había establecido un pacto con Abraham, lo conocemos, el pacto abrámico, y Dios le había hecho una promesa a Abraham y le había dicho que a través de su simiente, ojo con esto, simiente en singular, no está hablando de la simiente ni las familias, él iba a establecer el pacto de gracia. Y fue así como Dios establece un pacto con Abraham para separar a una nación del cual iba a venir el Mesías y en el cual se iba a cumplir o se iba a establecer finalmente el pacto de gracia. Por ello, Abraham, a diferencia de Ismael, estableció que Abraham, recordemos que tenía dos hijos, o tuvo dos hijos. Uno que era, se podía decir que era el hijo natural y el otro el hijo de la promesa. ¿Ok? Pero Abraham, a diferencia de Ismael, que se casó con una egipcia, Abraham había escogido o el Señor le había dicho a Abraham que escogiera una esposa para su hijo que fuera de su misma simiente. ¿Para qué? Para perpetuar o para establecer el pacto a través de su descendencia. Fue por ello que Isaac se casa con Rebeca, su pariente, la esposa que fue escogida por Dios. Ahora, y por medio de ella, Isaac tuvo dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Ambos fueron circuncidados al octavo día, como Dios le había ordenado a su padre Abraham. Pero cada uno de ellos era muy diferente en sí, mostrando la dicotomía del pacto, es decir, la promesa en el hijo natural y la promesa en el hijo espiritual. Y es así como Esaú como lo fue Ismael, fue desechado por Dios. ¿Con qué fin? Esaú fue desechado por Dios y muy diferente o muy a pesar de haber sido circuncidado, es decir, a pesar de que fue circuncidado, recordemos que la señal del pacto de Abraham era la circuncisión, y a pesar de que Esaú fue circuncidado, fue desechado por Dios. ¿Y esto con qué fin? Para mostrar que no es del que quiere, sino de Dios quien llama a su pueblo. Ahora, y es con Jacob, y es en Jacob donde Dios ratifica finalmente la promesa hecha a Abraham. Y esto ocurrió en Peniel, cuando Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y era Israel entonces la descendencia
por la descendencia de la que Dios estaba apartando del mundo. ¿Para qué? Para establecer el pacto perpetuo. Ahora, ni Isaac ni Jacob eran la simiente de Dios prometida. Dios simplemente estaba separando un pueblo del cual iba a venir finalmente el Mesías. Luego el Señor trajo una gran hambre sobre la región. ¿Con qué fin? De introducir a Israel a la tierra de Egipto, la nación más poderosa del mundo, y así de esta forma protegerlos de la muerte. Pero principalmente, ¿cuál era el fin? El fin era que Dios los había llevado allí para someterlos a una gran esclavitud, como Dios se lo había prometido a Abraham. Ahora, y es allí en Egipto donde Dios multiplica de gran manera al pueblo de Israel y los hace vivir bajo servidumbre por más de 400 años, como Dios se lo había prometido a Abraham en Génesis capítulo 15. Ahora, sin embargo, y a pesar de todo esto lo que estaba viviendo Israel, Dios no se había olvidado de su pueblo, ni se había olvidado del pacto que había establecido previamente con ellos. Es así que la familia de Moisés se rehúsa a matarlo, aún siguiendo o yendo en contra de las normas que habían establecido que todos los niños nacidos deberían ser muertos. La familia de Moisés, decide no matarlo, por el contrario, decide salvarle la vida, y fue así como la hija de Faraón lo encuentra y lo hace pasar por su hijo. Y esto con el fin de que Dios pudiera establecer el pacto a través de Moisés. Ahora, Israel, en medio de la desesperación y en medio de estar sufriendo en el pueblo de Egipto, clama a Dios, y la Biblia entonces nos demuestra que Dios se acordó de su pueblo y se acordó de su pacto hecho con Abraham. Ahora, Israel no iba a ser destruido, por el contrario, Dios le había prometido una simiente particular en Abraham y ese pacto era incondicional, es decir, Dios lo iba a cumplir, a pesar de que Israel en ese momento estaba siendo esclavo en el pueblo de Egipto. Ahora, con el fin de demostrarle el Señor a los egipcios que Dios era el único Dios verdadero, y con el fin de demostrar toda su gloria y traer juicio sobre todas las naciones, Dios envía las plagas a Egipto. ¿Con qué fin? Demostrar que Él era el Dios verdadero y demostrar toda su gloria. Y finalmente, después de todo esto, el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva por el desierto durante 3 meses hasta establecerse en el monte Sinaí. Un momento, por favor. Y es así como Dios está mostrando paso a paso, tal cual como lo dice nuestra confesión de fe, está mostrando paso a paso a su pueblo cuál iba a ser el plan de redención. Y es allí entonces, cuando llegan al monte Sinaí, donde Dios establece el pacto con Moisés. Y es por eso que se llama pacto mosaico, porque es Moisés el mediador de este pacto, o es el mediador que Dios utiliza para establecer su pacto. O también lo conocemos como el pacto sinaítico, porque es allí en el monte Sinaí donde se establece este pacto. Y el pacto lo vamos a ver revelado en Éxodo capítulo 19, versículos del 3 al 6. Y quiero que me acompañen en la lectura, por favor. Éxodo capítulo 19, versículos del 3 al 6. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, mis amados hermanos, Éxodo capítulo 19 es el establecimiento del pacto mosaico, y es lo que Dios le está confirmando a Moisés más adelante en Éxodo capítulo 34, cuando Moisés reescribe las tablas de la ley diciendo, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con
Israel. Y en Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, nuevamente Moisés le recuerda al pueblo. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra. Entonces, en esta mañana, mis amados hermanos, vamos a ver 4 características del pacto mosaico. Número 1, el contenido del pacto mosaico. Número 2, los términos de este pacto. Número 3, el propósito del pacto. Y si nos queda tiempo, veremos cuáles son las características de este pacto. Entonces surge una pregunta. Si Dios establece un pacto con Moisés, ¿cuál es el contenido de este pacto? Éxodo 19, Éxodo 19, versículos 5 y 6, dice lo siguiente: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué era lo que Israel debía oír? ¿Qué significaba entonces guardar este pacto? Significaba entonces poner por obra todo el contenido del pacto. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13 dice lo siguiente: y él los anunció el pacto, el cual nos mandó a poner por obra, ¿cuáles son? Los 10 mandamientos, y los escribió en tablas de piedra. Luego de esto, luego del Señor confirmarle a Moisés cuál era el pacto, es decir, establecer el pacto con él, lo que estaba haciendo, lo vemos más adelante en Éxodo capítulo 34, versículo 28. Miren lo que dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en las tablas la palabra del pacto, los 10 mandamientos, el decálogo. Ahora, ¿qué eran los 10 mandamientos o qué era el decálogo? Era el resumen de lo que Dios estaba estableciendo con su pueblo, con la nación de Israel. Eran 2 tablas, 5 mandamientos iniciales y 5 mandamientos finales. Los 5 mandamientos iniciales tenían que ver con nuestra relación con Dios, y los otros 5 mandamientos, nuestra relación con nuestro prójimo. Ahora, esta ley era la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos, las 10 palabras escritas para Israel. Y la ley era la manera en que Dios le ordenaba a Israel cómo debía servirle al Señor. Y era lo que la nación debía hacer y hacer. Y esta ley tenía que ver con la santidad. Número 1, la santidad de la adoración a Dios. Dios establece, además de los 10 mandamientos, los vamos a ver más adelante, leyes ceremoniales, leyes rituales y leyes estatutarias. Es decir, la forma en que el pueblo se debía conducir para la adoración con Dios, la forma como el pueblo se debería conducir con sus semejantes y la forma como el pueblo se debía gobernar. Por eso decíamos que la ley contenía, número 1, la santidad, es decir, la santidad de la adoración a Dios, la santidad de la persona de Dios, la santidad del nombre de Dios, la santidad del día del Señor, la santidad de la autoridad del Señor, la santidad de la vida, la santidad del matrimonio, de la propiedad, la santidad de la verdad y la santidad del corazón. Es decir, la forma como los creyentes deberían vivir y conducirse delante de Dios. Les decía anteriormente, estos 10 mandamientos se encontraban divididos en 2 tablas. La primera relativa a nuestra adoración con Dios y la segunda a nuestra forma de vivir o de relacionarnos con nuestro prójimo. Sin embargo, a este pacto le fue agregado, además de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, otras ordenanzas, otras regulaciones. Como les decía anteriormente, las leyes civiles, las leyes ceremoniales, que Israel también debía obedecer porque así Dios lo había establecido. Luego, las leyes civiles, por un lado, servían para gobernar al Estado como una nación política en el mundo. Y estas leyes regían los derechos de propiedad, el trato que deberían tener contra sus deudores, el trato contra los esclavos y el trato a los pobres y a las viudas.
Estas eran las leyes civiles que Dios también le había agregado al pacto mosaico. Y las leyes ceremoniales fueron dadas a Israel como un cuerpo religioso, es decir, no solo tenían como finalidad acercar al pueblo con Dios, sino que tienen la finalidad de separar a la nación de Israel de las otras naciones para mostrar que Israel era el pueblo escogido y era una nación santa para el Señor. Es decir, estas leyes también regulaban los sacrificios, las ofrendas y la forma de ofrecer las comidas o la forma como se debía comer. Es decir, establecían todas las normas morales y todas las normas religiosas para que el pueblo de Dios se conduciera delante de Dios. Este era principalmente el contenido del pacto. Ahora, ¿cuáles eran los términos de este pacto? Si bien es cierto que cuando se establece un pacto se deben establecer cuáles son los términos, es decir, cuando usted hace un pacto, voy a hacer un ejemplo, usted establece un pacto con una persona, un pacto comercial, dentro de ese pacto usted establece cuáles son los términos del pacto, cuáles son sus alcances y cuáles son las arras, por decirlo de esa forma. El pacto mosaico también tenía unos términos que Israel o la nación debía cumplir. Vamos a verlos. Ahora, en Éxodo capítulo 19, todo el capítulo 19 de Éxodo, vamos a ver cómo Dios establece el pacto con la nación de Israel. Y este pacto era condicional. Ahora, cuando me refiero a que el pacto era condicional es porque Dios había establecido condiciones y al mostrar que el pacto era condicional podríamos estar hablando de un pacto de obras. Voy a hacer aquí un análisis. Pacto de obras no quiere decir que el pacto mosaico era simplemente obras. Era un pacto de obras en el sentido de que Israel debería cumplir ciertas condiciones para que Dios pudiera obrar. Pero no quiere decir que era un pacto de obras. El pacto mosaico tenía tanto de obras como de gracia. Y eso lo vamos a ir desarrollando. Ahora, en Éxodo 19 les decía que era un pacto condicional. ¿Por qué? Porque Dios dice lo siguiente: si dieres oído a mi voz y guardaras mi pacto, entonces vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Hay una condición enfática y la condición es que Israel debería obedecer el pacto y guardar la voz de Dios. Y si observamos a través de la historia, vemos cómo Israel en algunas ocasiones guardaba el pacto de Dios, Dios bendecía a la nación y la prosperaba, pero más adelante vemos cómo Israel se aparta de Dios, entonces Dios cambia las condiciones del pacto y ya no trae bendición, sino que por el contrario, trae juicio para la nación de Israel. Entonces por eso vemos que el pacto es un pacto condicional, pero es condicional hacia Israel, no es condicional de parte de Dios. Ahora, es decir, había una condición para poder obtener o acceder a las promesas que Dios le ofrecía a Israel a través de este pacto. ¿Y esta condición cuál era? Obedecer la ley de Dios. Pero si bien es cierto, ninguno de nosotros podemos obedecer la ley, vino uno que sí la obedeció por nosotros. Por eso decimos que estos pactos son una progresión del pacto de gracia. Porque finalmente quien cumple la ley en toda su cabalidad es nuestro Señor Jesús. Y es donde Él finalmente establece el pacto de gracia. Entonces les decía, había una condición para poder acceder a estas promesas y era obedecer las leyes de Dios. Y no solo era obedecer los 10 mandamientos, sino que había que obedecer las otras leyes, un total de 613 leyes registradas en el pacto mosaico. ¿Ustedes se imaginan obedecer 613 leyes? Difícil, ¿sí? Imposible también, pero hubo uno que estableció y las cumplió en todo. Ahora, fueron 613 leyes, incluyendo las ceremoniales, las civiles y todas estas, que Dios le dio a Israel por medio de Moisés, y estas 613 leyes las encontramos registradas en el Pentateuco. Ahí están cada una de estas leyes enumeradas una a una. Ahora, Dios había establecido este pacto con leyes, sí. Los israelitas habían prometido obedecerla, sí. ¿Y Dios había amenazado con sanciones? Sí. Entonces, ¿qué tipo de pacto es este?
Es un pacto de obras, ¿cierto? Pero ¿por qué un pacto de obras? Pero es un pacto de obras diferente al pacto de obras dado en el Edén. Y aquí es donde voy a hacer la aclaración. El pacto de obras en el Edén controlaba la vida en el Edén y prometía una vida eterna. Mientras que este pacto de obras controla la vida de Israel en Canaán y promete vida bendita en Canaán, no promete vida eterna. Esa es la diferencia de este pacto de obras con el pacto de obras dada en el Edén. El pacto de obras en el Edén era para vida eterna y el pacto de obras, por eso lo llamamos pacto de obras, al pacto mosaico, era para vivir con las bendiciones de Dios en Canaán, mas no era para obtener vida eterna. Eso quiero dejarlo claro para que no haya confusiones más adelante. Entonces, la ley de Moisés, es decir, el pacto sinaítico o el pacto mosaico, es un pacto de obras y es en desarrollo de la ley de la circuncisión del pacto abrámico. Es decir, el pacto mosaico lo que hace es una extensión del pacto abrámico. En el pacto abrámico Dios promete a Israel hacerle una nación grande, o Dios le promete a Abraham hacerle una nación grande. En el pacto sinaítico o el pacto mosaico lo que vemos es el cumplimiento y el establecimiento de la nación de Israel como tal, el cumplimiento o la extensión del pacto hecho en Abraham. Ahora, esa obediencia o la obediencia que el pueblo de Israel debería tener o brindarle al Señor, debía ser algo corporativo más que individual. Esto lo sabemos porque a pesar de que el pecado abundaba en sobremanera entre los individuos que conformaban toda la nación de Israel, al final el libro de Josué, Dios afirma lo siguiente: Israel sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Es decir, a pesar de que habían individuos que no seguían o que no guardaban el pacto, Dios aún los veía como una nación. Por eso es que este pacto, más que individual, es un pacto corporativo, es un pacto hecho para toda la nación de Israel, para la simiente o para la nación de donde iba a venir la simiente del Señor, la simiente prometida. Es decir, a pesar de que hubo muchos individuos que se rebelaron contra el Señor, Dios aún afirmaba la fidelidad corporativa de todo el pueblo de Israel. Ahora, las sanciones del pacto mosaico se aplican a los confederados al pueblo de Israel. Y aunque algunos pueden ser cortados de este pacto y destruidos, Dios cumplirá la promesa de llevarlos a la tierra prometida. Entonces observamos que es un pacto corporativo que incluye a toda la nación. Y a pesar de que muchos se rebelan contra este pacto, y lo vemos a través de las Escrituras, Dios aún así cumple su promesa de introducirlos a la tierra prometida. Pero no los introduce a todos, sino introduce a los que Él ya había seleccionado, por decirlo de esa forma. Vemos que la nación de Israel se rebela contra Dios, contra el Señor, y el Señor decide destruirlos a todos y solamente guardar un grupo para introducirlos a la tierra prometida. Ahora, de vivir así de esta manera, en obediencia a la ley de Dios, el Señor traería sobre ellos todas las bendiciones que habían sido estipuladas en el pacto. Y estas bendiciones las tenemos resumidas en Éxodo capítulo 23, en Levítico capítulo 26 y en Deuteronomio capítulo 28. Allí Dios promete darles una tierra próspera, hacerlos una nación numerosa y estar con ellos como su Dios, morando entre ellos de una manera especial. Sin embargo, en el pacto había 5 promesas claras que Dios le daría a su pueblo si obedecían su voz. 4 de ellas las encontramos en Éxodo capítulo 19 y una de ellas es la confirmación de la promesa hecha a Abraham y la otra está confirmada más adelante por medio de Moisés. La primera promesa que encontramos en el pacto mosaico es la siguiente: es hacer de Israel su especial tesoro. Israel debía ser obediente al pacto en Sinaí o al pacto mosaico,
y obtendría un cuidado especial de parte de Dios. Y esto, como lo vemos en Deuteronomio capítulo 7, no porque Israel fuera un pueblo especial, sino por el pacto que Dios le había hecho a Abraham. Es decir, Israel no era especial porque era Israel, no, Israel era especial porque Dios se lo había prometido a Abraham. Por eso vemos en Éxodo capítulo 19 que Dios le dice a Israel, ustedes serán mi especial tesoro. Es decir, es una de las primeras promesas que Dios hace al pueblo o a la nación de Israel. Abrazarlos como la nación santa que Dios había separado, había escogido para hacer de ella su especial tesoro. La segunda promesa es que Dios le había dicho a Israel que iba a hacer de ellos un reino. Y esta promesa le había sido dada a Abraham en Génesis capítulo 17. Pero ahora esta promesa era confirmada en el pacto mosaico. Si Israel iba a ser un reino, entonces iba a necesitar un rey que la gobernara. Y esta promesa también fue repetida en Números capítulo 24, versículo 17. La tercera promesa que Dios le hace a Israel en el pacto mosaico es hacer de ellos una nación de sacerdotes. Todos ellos, de ser obedientes a este pacto, ministrarían delante de Dios, le adorarían y le glorificarían. Es decir, pero si observamos bien, no todos fueron llamados a ser sacerdotes. Pero con el establecimiento del pacto de la gracia, ahora todos nosotros somos sacerdotes delante de Dios. Entonces vemos cómo los pactos es una progresión para el cumplimiento final del pacto de la gracia. Y todas estas promesas dadas en los diferentes pactos tienen su cumplimiento final en el pacto de la gracia, en nuestro Señor Jesucristo. La cuarta promesa que el Señor le hace a Israel es que serían una nación santa, es decir, iba a ser una nación separada por Dios de entre las demás naciones del mundo. Y eso lo observamos a través de la historia, cómo Israel se muestra como la niña de los ojos del Señor, es decir, la nación apartada. Por eso Dios le había dado unas leyes ceremoniales para que la santidad de Dios estuviera con ellos y no se mezclaran con las otras naciones del mundo. Por eso el Señor establecía claramente que los hombres y las mujeres deberían establecer matrimonios entre las mismas personas de su nación para no ser contaminadas con las otras naciones. Ahora, la obediencia a estas normas garantizaría que Israel se iba a distinguir como una nación en cuanto a su pureza, a su piedad, reflejando así la santidad de Dios en la nación de Israel. Y la última bendición que encontramos en el pacto mosaico era que recibirían esta bendición de obedecer el pacto en el Sinaí, sería la de un profeta que Dios pondría sus palabras para hablarle a su pueblo todo lo que Dios iba a mandar. Israel no solo necesitaba un rey que lo guiara, sino que necesitaba un profeta que intercediera entre la nación y entre Dios. Y esto fue lo que entendieron en Éxodo capítulo 19, cuando experimentaron la gloria de Dios, llenando todo el monte Sinaí, cuando vieron los truenos, relámpagos y las espesas nubes, toda la nación se aterrorizó delante de Dios y le exigieron a Moisés, en Éxodo capítulo 20, versículo 19, que intercediera por ellos delante de Dios. Entonces vemos cómo Dios hace unas promesas que las va cumpliendo en los diferentes pactos. Ahora, de la nación no vivir en perfecta obediencia a este pacto, entonces Dios traería las maldiciones que él había estipulado en el mismo pacto. Es decir, ya Dios no los iba a bendecir, sino que por el contrario, iba a retirar sus bendiciones e iba a traer juicio sobre toda la nación de Israel. En el pacto abrámico, mis amados hermanos, Dios les había prometido que el que desobedeciera este pacto iba a ser cortado entre su pueblo. Pero en el pacto mosaico, Dios estaba detallando aún más lo que la desobediencia traería a los que desobedecieran este pacto. Entonces vamos a ver, en tercer lugar, cuál era el propósito de este pacto.
Es importante tener claro que el pacto hecho con Moisés o el pacto mosaico es un pacto hecho exclusivamente a la nación de Israel. Es decir, ahí no entraba ninguna otra nación. Fue un pacto hecho única y exclusivamente a la nación de Israel. Los 10 mandamientos dados en las tablas no le fueron dadas a todas las naciones que convivían con Israel, no, fueron dadas única y exclusivamente a la nación de Israel, es decir, a la descendencia de Abraham. Ahora, por lo tanto, las naciones del alrededor o el resto de las naciones no tenían cabida en este pacto. El pacto con Moisés no tenía nada que ver con el resto de las naciones del mundo. Le había sido dada a Israel en relación con su vida en la tierra de Canaán. Veamos Éxodo capítulo 5, versículo 6. Eso es una pregunta. ¿Cuál era el propósito de este pacto divino entonces con Israel? En Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6 lo encontramos. Observamos lo siguiente. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Entonces observamos cómo Dios llama a Israel y les promete que iba a ser su especial tesoro sobre todas las naciones del mundo. Es decir, era un pacto exclusivo con la nación de Israel. Dice el Señor, porque mía es la tierra y vosotros me seréis un reino. ¿De qué? De sacerdotes, de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces podemos decir que el pacto mosaico era un pacto excluyente. ¿Por qué? Porque excluía a todas las naciones que no vivían conforme a la ley moral de Dios. Únicamente incluía a la nación de Israel, a la nación prometida que el Señor le había dicho a Abraham, que le iba a dar, que su descendencia iba a ser tan grande como las estrellas de los cielos o como la arena del mar. Es decir, el pacto mosaico lo que estaba estableciendo era un pacto entre Dios y la nación de Israel. Y el propósito entonces de este pacto, ¿cuál era? Era ampliar o suplementar el pacto hecho inicialmente con Abraham. Es decir, el pacto mosaico vino a expandir el pacto abrámico con el fin de dar cumplimiento a la promesa hecha por Dios al patriarca en Génesis capítulo 17, haciendo de su descendencia una gran nación. Entonces, mis amados hermanos, el pacto mosaico sirvió para conformar a la descendencia de Israel como una nación entre las demás naciones de la tierra, dándoles las leyes que Dios había ordenado y estando bajo el gobierno directo de Dios, con el fin entonces de marcar aún más la pared de separación contra las demás o con las demás naciones de la tierra. Es decir, ¿con qué fin fue hecho este pacto? De establecer a Israel como la nación santa y mostrar la santidad de Dios a todas las demás naciones. La circuncisión en el pacto abrámico había servido como una barrera para separarlos a los de la promesa con los gentiles. Pero en el pacto mosaico hay aún otras barreras adicionales, es decir, existen las leyes morales, las leyes civiles, las leyes ceremoniales, que servían para proteger a la simiente prometida por Dios. Es decir, estas leyes lo que hacía era colocar una barrera para que Israel no se mezclara con las demás naciones y así Dios poder establecer su pacto y a través de esa nación santa traer al Mesías, al que finalmente iba a cumplir el pacto de gracia. Fue allí, mis amados hermanos, en el Sinaí, donde la familia natural de Abraham fue constituida como la nación de Israel. El pueblo especial de Dios bajo una teocracia y con la ley de Dios como su constitución. Es decir, la ley de Dios era la ley de la tierra y con ese propósito fue establecido el pacto mosaico. Y el Señor cumplió todas estas promesas hechas a la nación de Israel. El Señor les dio la tierra de Canaán, la tierra prometida. Les hizo una gran nación o una nación numerosa. Les dio reyes, les dio sacerdotes. Separó a Israel de las demás naciones de la tierra. ¿Dónde vemos esto? Quiero que me acompañen. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 56.
Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56, dice lo siguiente: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel. Conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha fallado. Entonces, mis amados hermanos, vemos que todo este pacto, todas las promesas hechas a Moisés en el monte Sinaí, fueron cumplidas una a través del desarrollo de la nación de Israel. Es decir, Dios les había prometido un especial tesoro, Dios cumplió. Les había prometido hacerlos una nación grande, Dios cumplió. Les había prometido darle reyes, Dios cumplió. Les había prometido establecerle profetas que intercedieran delante de Dios por ellos, Dios les cumplió. Y Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56, vemos cómo se establece el cumplimiento de todas estas promesas. Ninguna palabra de todas sus promesas que el Señor que expresó por Moisés, su siervo, ha fallado. Esto es la fidelidad de Dios, que a pesar de que Dios hace pacto, establece pacto con su pueblo y que el pueblo ha fallado, Dios permanece para siempre porque Él es fiel, cumpliendo su promesa y cumpliendo su palabra. Y finalmente, si tengo tiempo, veamos cuáles son las características de este pacto. Es decir, una de las primeras características de este pacto es que Moisés era la cabeza federal. Pero a diferencia del pacto abrámico, en este pacto no fue hecha la promesa a Moisés, sino que fue hecha a toda una nación. Pero Moisés era su cabeza federal, es decir, Moisés era la representación de ellos delante de Dios. Pero la promesa fue hecha a toda la nación. Mientras que en el pacto abrámico, Abraham era la cabeza federal y la promesa fue hecha a él, aquí vemos que la cabeza federal era Moisés, pero fue un pacto hecho a toda la nación en general. Moisés, por lo tanto, les decía, era su cabeza federal y sirvió como un mediador entre la nación y Dios. Ahora, lo vemos en Éxodo capítulo 20, versículo 19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Es decir, a pesar de que el pacto fue hecho a toda la nación tenía miedo de acercarse a Dios. Por eso vemos entonces a Moisés como su cabeza federal, porque era Moisés quien intercedía entre la nación de Israel y el mismo Señor. La segunda característica que podemos observar en este pacto es su solemnidad. Cuando el pueblo escuchó las palabras de Dios pronunciando su pacto con ellos como una nación, todos ellos a una sola voz dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Es decir, Israel estaba entrando en un pacto con Dios, por lo que fue rociado con la sangre de los animales. Lo vemos en Éxodo capítulo 24, versículo 8. He aquí, dijo Moisés, la sangre del pacto de Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La tercera característica que podemos observar es que se trataba de un pacto bajo el principio de obras. Es decir, se trataba de un pacto de que si haces esto vivirás, si no haces esto y desobedeces, traeré juicio sobre ti. En Levítico 19:2 leemos lo siguiente: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Pero como les decía, era un pacto bajo el principio de obras, mas no era un pacto de obras. Era un pacto bajo el principio de obras porque la nación estaba obligada a obedecer y a cumplir la ley que Dios le había ordenado en ese momento. Pero esto no quiere decir, como les dije anteriormente, que esto era un pacto exclusivamente de obras. Al ser entonces un pacto, como les decía, bajo el principio de obras, cada israelita y la nación como cuerpo debían obedecer todas las leyes de Dios, sus ordenanzas, sus regulaciones que Dios le había impuesto a través de Moisés, especialmente el cumplimiento del decálogo. Pero la cuarta característica es que a pesar de ser un pacto bajo el principio de las obras, también era un pacto bajo el principio de la gracia. La realidad era la siguiente, que ningún israelita, por ende la nación completa, cumplieron o podrían guardar perfectamente este pacto. Entonces,
Una y otra vez Moisés le informa al pueblo y le recuerda esa triste realidad, que a pesar de que Dios había establecido sus normas, sus leyes, sus estatutos, ninguno iba a cumplirla en toda su cabalidad. Deuteronomio capítulo 9, versículo 23, Moisés le recuerda al pueblo lo sucedido en Cades Barnea. Les dijo, también fuiste rebeldes al mando de Jehová vuestro Dios y no le creíste ni obedeciste su voz. Pero aún a pesar de toda esta desobediencia, Dios, por misericordia, cumple su promesa. Por eso vemos también que a pesar de que es un pacto que está bajo el principio de obra, es un pacto de gracia, porque Dios, a pesar del descuido de la nación, Dios cumple su promesa. Y llegando al final de su vida, Moisés le vuelve a recordar la realidad a la nación. Ellos habían violado el pacto, se habían comprometido en guardarlo, pero lo habían desobedecido. Moisés les recuerda la idolatría en que habían caído, sacrificándole a demonios, sirviéndole a dioses de otras naciones y olvidando lo que Dios les había dicho. Entonces Moisés le recuerda las palabras del Señor, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Y fue por esa realidad, mis amados hermanos, que entonces el Señor proveyó todo un sistema sacrificial por gracia, por medio del cual la nación pudiera entonces ser perdonada por Dios por causa de todos sus pecados y violaciones contra todo este pacto. Entonces, a pesar de que es un pacto que pareciera que fuera por obra, está el principio de gracia, porque Dios establece un modelo por el cual Israel puede alcanzar el perdón de sus pecados. Pero todo esto apuntando hacia el cumplimiento o el establecimiento del pacto de gracia, el pacto final, al Cordero sacrificado, al único que pudo quitar el pecado del mundo, es decir, a Cristo nuestro Señor. Y la última característica que podemos destacar en esta mañana es que este pacto sí podía ser quebrantado. Y hemos dejado claro que era un pacto condicional, lo habíamos dicho anteriormente, lo que implicaba que podía ser violado por el pueblo. Y muchas veces lo vemos a través de la Escritura como el pueblo se olvidó de Dios y fue a adorar a otros dioses cuando Dios les dijo, no adorarás a otros dioses. Y vemos entonces en los libros de Reyes todas estas características, reyes establecidos por Dios que se apartaron, se olvidaron de Dios y comenzaron a servir a dioses de otras naciones. ¿Y cómo vemos entonces cómo Dios trajo juicio sobre la nación de Israel a causa de la desobediencia de este pacto? Entonces, a pesar de que fue un pacto hecho a la nación de Israel, también era un pacto que pudo o se puede violar por parte de aquellos que desobedecieron a la voz de Dios. Pero a pesar de desobedecerlo y a pesar de no cumplirlo, Dios aún estaba estableciendo la forma de que nos acercáramos a Dios para ser perdonados de nuestros pecados a través de todo el sistema sacrificial que Dios había establecido. Mis amados hermanos, con esto termino en esta mañana. Si me alcanzó el tiempo. Quedaron unas cositas pendientes, pero nos alcanzó el tiempo. Todo lo concerniente a lo que es el pacto mosaico. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Todo quedó claro? Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, damos gracias en esta mañana, Señor, por tu infinita misericordia, Padre. Gracias porque tú has establecido pacto con tu pueblo a lo largo de toda la historia de nuestra creación, Señor. Pero hemos visto en el día de hoy que a pesar de que has establecido pacto, muchos no pudieron cumplirlo a cabalidad, Señor. Y fue por tu gracia y por tu misericordia que tú estableciste un pacto final, y fue el pacto de gracia, Señor. Y es por ello que hoy estamos aquí, glorificando y exaltando tu nombre, porque por gracia fuimos salvos, Señor, no por obra, para que ninguno de nosotros nos gloriáramos, Señor, sino por tu gracia y por tu misericordia. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. Amén y amén. Bueno, damos gracias al Señor por esta hermosa enseñanza que pues, nos conlleve a reflexionar de nuestras vidas y de que es un tema muy interesante todo el tema de la teología pactual.
Seguimos con el receso. Aquí están los tintos y les recordamos, sean aseados, si generan algún desorden, límpienlo y en orden 5 a 10 minutos.